Me piden encontrar el resultado del límite que aparece ahí. ¿Cómo lo harían? Una Pues, factorización. ¿qué tipo de solución le darían? Pues primero sustituir y quedaría 2 a la 2 más 5 entre paréntesis 2 menos 14 entre la x se convierte en 2 menos 2. Y ya para hacerlo, pues quedaría 4 más 5 por 2 menos 14. Y abajo creo que queda como queda 2 menos 2. La suma de arriba queda 2 a la 2 más 5 por 2 quedan, que son 14 menos 14 cero. Y lo de abajo también quedaría cero, ¿no? ¿Ok? Algo así. Algo así. ¿Los demás tienen idea de lo que nos explicó Daniel? Sí, Sí, empezaron Yo reemplazando. sí, lo que también quiere decir eso. Lao también. Los demás. Solo sustituye, dice Jan. Solo sustituye, ¿no? Ok, lo podemos probar. Pero me gustaría leer a los demás también. Nada, dice Juan. Indeterminación, dice Esaú. ¿Qué es eso? Queda Observen, 0 entre 0. observen lo siguiente. En el ejemplo que vimos, usar método algebraico, dice José Ramón. Muy bien. Fíjense bien. En el problema anterior, pedíamos encontrar el límite de una función. Límite lo podemos entender como el resultado, para términos prácticos. ¿Sale? Ustedes ya lo dijeron, si yo sustituyo directamente el valor dentro del límite de la función, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. La función que a mí me aparece en pantalla es esta. Yo tengo el límite y dijimos que sustituyendo directamente pasaba esto. El 2 lo voy a colocar en cada lugar donde se encuentre la x y voy a decir 2x elevado al cuadrado más 5x menos 14, perdón, aquí va el 2, y eso dividido entre 2 menos 2. En teoría, mi problema tendría que acabar aquí porque al hacer 2 menos 2 me da 0. Y la división entre 0 en los números reales No, que tienden a no infinito existe. no existen, es correcto. Sin embargo, para efecto de desarrollar la operación, tengo que 2 al cuadrado son 4, 5 por 2 son 10, menos 14, arriba me da 0, abajo tengo 0 entre 0 al final. Y esto es una indeterminación. Que en este momento yo no tengo un valor numérico al cual tienda la función. Es decir, este no lo puedo dar como resultado válido, porque quedamos que la intención era obtener un resultado numérico al sustituir. Ahora, en teoría, al hacer la sustitución, me dice que no hay valor para el límite. Ahora, esta se puede resolver de una forma muy interesante. Yo le puedo asignar valores dentro de una gráfica para efecto de ver cómo se va a comportar si yo sustituyo diferentes puntos dentro de la función. La intención es ver de entrada qué tipo de función tengo y cómo se está comportando con los diferentes valores para la variable que yo le vaya asignando. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar esa misma función y lo que voy a hacer es sustituir diferentes valores para la variable dentro de una gráfica. Mi intención, repito, es intentar entender cómo se está comportando. Para ello, voy a hacer una tabulación y le voy a asignar valores a la X. Esto que estoy intentando hacer aquí es una explicación muy breve de lo que es un límite y cómo funciona. Si yo, por ejemplo, X le empiezo a asignar valores dentro de la función, ocurre lo siguiente. Si yo le asigno, por ejemplo, el valor de menos 2 a la X, ¿cuánto sería el valor del límite de la función al cual yo le llamé Y? Bueno, dentro de la tabulación quedaría lo siguiente. Menos 2 al cuadrado son 4. 5 por menos 2 son menos 10. Y menos 14 son menos 24. Más 4 son menos 20. Es decir, arriba el resultado es menos 20. Con menos 2 y menos 2 son menos 4. Menos 20 entre menos 4 me da 5. Así como lo voy a hacer con el menos 1. Si yo sustituyo menos 1 en la función, ¿qué ocurre? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 5 por menos 1 son menos 5. Y menos 14 son menos 19. Y 1 positivo son menos 18. Es decir, arriba
vale menos 18. ¿Qué pasa con esta? Menos 1 y menos 2 son menos 3. Menos 18 entre menos 3 son 6. Voy por 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, pues se vuelve sencillo, mira, porque este se hace 0, este también, y este también, y me quedaría menos 14 entre menos 2, 7. un 7. Pues asumo que con el 1 van a ser 8. Sin embargo, con el 2 no puedo asumir eso, porque el 2 resulta que es el que provoca la indeterminación, y para 2 no hay y. Se me rompió la cadena o se brincó, voy a ir con el 3. Con el 3 ocurre esto. 3 al cuadrado son 9. 5 por 3 son 15. Y 9, 24. 24. Menos 14, 10. 10. Y tengo 3 menos 2 es 1. 10 entre 1 son 10. Parece que nada más aquí se brincó la cadena. ¿Ya vieron? Si yo tomo estos puntos y los grafico, ¿cómo se verían estos puntos aquí en la gráfica? Veamos. El menos 2 con el 5 se vería aproximadamente aquí. Menos 1 y 6 aquí. 0 con 7 aquí. 1 con 8 aquí. Este me causa conflicto porque este no está. Pero sí está el que sigue. Y asumo que si, por ejemplo, sustituyo 4, van a ser 11. Si son 5, van a ser 12. Y así de forma sucesiva. ¿Por qué? Porque los demás me están dando la pista de que eso va a ocurrir. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo todos esos puntos y los uno, pues me quedaría algo más o menos parecido a esto. Ahora, no los puedo unir en una línea continua porque aquí en medio hay una lagunota con el 2. Porque si yo sustituyo 2 aquí, no hay resultado. Es decir, aquí en el 2 va a haber un círculo en blanco. ¿Ya lo vieron? Ahora, fíjense bien que aquí es donde está la parte medular de la comprensión de lo que son los límites. En esta función, si yo sustituyo directamente el valor de la x igual a 2, el límite no existe, se indetermina el valor de la función. Supongamos por un momento que no se indetermina. Sé que lo hace, pero supongamos que no se indetermina. Si no se indetermina, ¿cuánto Sería debería? 9. Ojo con lo que estoy preguntando y cómo lo estoy preguntando. ¿Cuánto debería valer el límite de la función si x igual a 2 provocara que éste existiera? Sería 1.9 o 2.011. Pero la pregunta es, ¿cuánto debería valer? Más Debería o menos valer 9. puntos. Debería valer 9, porque es el número que sigue en la secuencia, ¿ya lo vieron? Sin embargo, sé que no lo hace porque x igual a 2 provoca un 0 abajo. Ahorita que, por ejemplo, dijeron ese dato de que le voy a poner 1.9, 1.99, ¿qué método dijimos? Tabulación. El método de aproximación. Dijimos que había 4 métodos que eran inspección, algebraico, aproximación y propiedades. Y les mencioné también, cuando ustedes prueben en las soluciones de los límites, háganlo en este orden. ¿Por qué? Porque estos que aparecen aquí al final, sobre todo este, son los más tardados. Pero este que está aquí es infalible. Este siempre da. El detalle es que es el más tardado, pero siempre da. ¿Por qué es el más tardado? Bueno, porque le tengo que dar valores muy cercanos al valor que se aproxima a X. Es decir, le tengo que decir 1.9, 1.99, 1.999. Ahora, para acabar pronto, difícilmente te van a poner uno de aproximación en el examen. Se van a limitar a los dos primeros, que son los útiles para evaluarte. ¿Cómo lo sé? Porque me ha tocado verlo. Ahora, ¿cómo le hago para llegar a este valor de aquí? Sé que debe aproximarse a 9. ¿Qué hago? Bueno, pues tomo este valor y aplico el método número 2 sugerido. Sé que si yo sustituyo directamente, así se llama el método de inspección, me da 0 entre 0. ¿Dónde quedó? Acá. Voy a recurrir al segundo de ellos. El conflicto lo está provocando la expresión de abajo. ¿Por qué? Porque la expresión de abajo es igual a 0. Si yo logro eliminar de alguna manera el denominador, elimino el conflicto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es utilizar un método algebraico, ya sea simplificando, factorizando, racionalizando,
eliminando, dividiendo. Aquí, por ejemplo, puedo observar que en la parte del numerador tengo un polinomio y al parecer, el polinomio es factorizable. Buscar un número que sumados me dé las X y que multiplicados me dé el individual. Correcto. Raíz de X cuadrada va a ser el término con X. X y X va a aparecer en ambos lados. Multiplicados deben darme 14. Sumados deben darme 5 algebraicamente. El valor aquí es negativo. ¿Cómo se obtiene una multiplicación negativa? Con signos distintos. ¿Cómo va a ser el resultado de la suma? Positivo. Positiva. ¿Qué significa? Que el más grande debe ser positivo. ¿Qué números multiplicados me dan 14? Menos 14 y sumados me dan 5. 7 y 2. 7 y 2. 7 y 2. Y al estar dividiendo entre ese mismo elemento, como x menos 2 arriba es factor, ¿qué puedo hacer con él? Eliminarlo. Lo puedo eliminar porque la división de x entre 2 entre x menos 2, perdón. La división de x menos 2 entre x menos 2 es igual a 1. Y por ello puedo eliminar. El resultado de la simplificación me da x más 2. Ya no tengo el problema de que si sustituyo directamente el valor de x en la función, se vaya a indeterminar. Ya quité el denominador. Si yo sustituyo directamente este valor, el resultado va a darme 9. El 9 que ya me había anunciado la gráfica. Profe, Mándico. probé con sé que casi nunca, a veces no funciona, pero probé con el L'Hopital en este y también da 9. Probaste con el Hospital y también te da 9. Perfecto. Sí. Derivaste arriba, derivaste abajo y sustituiste. Podemos ver el de aproximación. Me parece más que perfecto. ¿Cómo funciona el de aproximación? El de aproximación funciona así. Si yo sustituyo directamente el valor de x igual a 2, se indetermina. Y supongamos que mi expresión no es factorizable, no es reductible, no puedo hacer nada, que te pueden tocar expresiones así. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, lo que tú vas a hacer es aproximar valores al valor que provoca la indeterminación, en este caso x aproximándose a 2. Y lo que vamos a hacer es darle valores cada vez más y más cercanos a ese valor. Bueno, los valores cada vez más y más cercanos a 2 están por ambos lados. Si, por ejemplo, yo tengo x igual a 2, sé que por el lado mayor y por el lado menor hay valores que se pueden aproximar. Por ejemplo, le puedo dar x igual a 1.9. Y acá le puedo dar x igual a 2.1, que son valores cercanos a 2, pero que no son 2. ¿Cuál es la intención de aproximar? Muy sencilla. X igual a 2 indetermina la función. Los valores aproximados no la indeterminan. ¿Por qué? Porque no hacen cero el denominador. El único número que provoca esto es el 2, el entero, porque 2 menos 2 es 0 y cualquier cosa entre 0 se indetermina. Pero 1.9 no provoca eso, porque 1.9 menos 2 no es 0, es otra cosa. Y 2.1 menos 2 tampoco es 0, es otra cosa. El del problema es este, no los que están cerquita. Ahora, este es el valor más cercano que le puedo dar a 2 por arriba y por abajo. La No. respuesta es no. Y yo puedo darle un valor que sea un poquito más aproximado. Este, si lo leemos correctamente en decimales, es 1.9 o un entero 9 décimos. Y el centésimo es 0. Acá no, mira, acá es 9. Quiere decir que este es más cercano. Y por acá es la misma historia. Acá el más cercano sería 2.01. ¿Este es el más cercano que le puedo dar? No. Y cada vez que yo le voy agregando un 9 después de la cantidad última a la derecha, y cada vez que le voy agregando un 0 cercano al punto, los valores se van acercando cada vez más y más al valor que yo me quiero acercar. Veamos. Con la calculadora voy a plantear el escenario de la ecuación. ¿Sale? Y voy a hacer paréntesis
y voy a probar con el 1.9. Cierro paréntesis, lo pongo al cuadrado y digo más 5 que multiplica a 1.9, paréntesis, y eso menos 14. Abajo me va a quedar 1.9 menos 2. Para mí está más que claro que al meter esta operación, dicha operación no se va a indeterminar porque no hay división entre 0. Hay división entre una cantidad muy pequeña, pero no es división entre 0. La división me daría 89 décimos y dado en decimales me daría 8.9. Es decir, con 1.9 la función valdría 8.9. Ahora, me voy a acercar un poquito y en lugar de ponerle 1.9 le voy a poner 99. Pero lo voy a poner en todos lados. ¿Cuánto me dio? Me dio 8.99. ¿Es lo más que me puedo acercar? Al colocar un 9 más, me estoy acercando cada vez más a 2. Bueno, yo quiero saber, cada vez que me acerco más a 2, ¿para dónde va la función? Acercándome más a 2, este sería 0.999. La pregunta para todos es, cada vez que yo me acerco al 2, dándole valores de 1.9, 1.29, 9.99, etcétera, etcétera, ¿a dónde se va acercando el resultado de la función? Pero así nunca dan 9, ¿o sí? No. Nunca va a dar 9. Si tú sustituyes directamente, nunca te va a dar 9. ¿Por qué? Porque pues el 9 sería el valor del 2. Exactamente. Fíjate las palabras que utilizó Iván. Está genial. 9 sería, pero no va a ser. Porque si yo meto 2, en 2 se indetermina. Por eso el resultado se dice que tiende a valer 9. ¿A dónde me voy aproximando? A 9. Cada vez que yo me acerco, que yo le doy valores más cercanos a la X, cada vez que le doy valores más cercanos a 2, esta cada vez se va a acercar más a 9. Aquí va a ser 8.9999, 8.999999, etcétera, etcétera. Esa es la idea del método de aproximación. Y para redondear la explicación, pues de una vez, mira, ahorita hacían el comentario de que este mismo problema ya lo resolvieron con el método del Hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo tengo el límite de x cuadrada más 5x menos 14 entre x menos 2. Y el Hospital, bueno, cuando x se aproxima a 2. Y el Hospital plantea derivar arriba y abajo y sustituir una vez derivado. Si yo derivo x cuadrada va a ser igual a 2x. Este va a ser más 5. Y la derivada de menos 14 pues es 0. Y abajo, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces es 1. Si yo sustituyo directamente el valor al cual tiende la función, voy a tener 2 por 2 más 5. Y eso entre 1. 2 por 2 son 4, más 5 son 9. Entre 1 sigue siendo 9. Entonces,